La historia más íntima y valiosa de las hermandades granadinas se encuentra oculta en los pliegues de las voces de sus protagonistas, y queremos pedir la venia para hablar con ellos. A través de este proyecto antropológico del Centro de Estudios Cofrades, en colaboración con el CENTRA y el Instituto de Historia de Simancas, la venia llega como un espacio audiovisual donde rescatar el patrimonio oral de nuestra Semana Mayor gracias a los testimonios de los cofrades que han contribuido con el trabajo de toda su vida a la construcción de la Semana Santa granadina actual. A ellos vamos a darles la palabra aquí, en la venia, pues atesoran un patrimonio oral muy valioso. Su historia nos permite saber cómo hemos llegado a ser quienes somos. Sus voces nos han traído hasta el momento y lugar donde hoy nos encontramos, y el Centro de Estudios Cofrades no puede permitir que su relato se pierda. De flamenco, de cofradías, de historia o de toros, nuestro protagonista de hoy sabe bien lo que es la pasión por cualquiera de ellas. Porque si algo lo define, es ser un apasionado por la comunicación, por contar cosas, por Granada. Del Albaicín y del Realejo, su misión en la vida siempre ha sido plasmar el testimonio de lo que ha ido viendo y viviendo. Nada se ha guardado para él, porque todo es para su Granada. Década tras década, ha narrado la evolución de nuestra Semana Santa desde sus horas más bajas hasta su esplendor actual, y siempre se ha asomado a nuestras vidas para contarnos estos testimonios a través de la radio, de la televisión y de la prensa escrita, sabiendo que nuestra Semana Santa es el fruto del trabajo de muchos, consciente del esfuerzo y sacrificio que implica poner una hermandad en la calle, porque para él, la fortaleza de nuestra Semana Santa es el reflejo de la fuerza de Granada, de su ciudad. Hoy pedimos la venia a Tito Ortiz, para que traiga hasta nosotros la crónica de su vida y su Semana Santa, para que despliegue su inabarcable anecdotario, para poner en relieve el valor del crecimiento de las hermandades granadinas y para hablar, como siempre, de su Granada. Granadino, cofrade, comunicador, cronista de Granada. Tito Ortiz, con la venia, ¿cómo estás? No estoy mal, no me quejo. Para la edad que tengo me mantengo bien. Tito, periodismo, comunicación, cofradía, Semana Santa. ¿Qué parte de ese relato, de esa dualidad, ha formado más tu personalidad, tu historia, tu bagaje? Bueno, ahí hay un pulso entre la actualidad y luego la vocación, la afición y la posible inclinación a otros aspectos de la información. Yo me considero periodista al uso, tanto en radio, en prensa escrita como en televisión, pero luego a través de los medios he podido ir desarrollando, me han dado la oportunidad de, al ser cofrade, por ejemplo, escribir de Semana Santa en la prensa, en la radio y hacer televisión con ese motivo. Lo mismo que me han permitido, al ser aficionado al flamenco, escribir de flamenco, informar de flamenco y dirigir programas de flamenco en televisión. Y lo mismo podía decir de los toros. Quiero decir que en principio soy periodista, pero he tenido la suerte de que mis jefes me han permitido esas otras aficiones que yo tenía, pues me han permitido que las demuestre también en los medios y en ocasiones pues han ocupado el espacio que tenía que ocupar el periodismo de información diaria. Y yendo al principio, ¿no? Vamos a empezar por el origen. Tu contacto directo, tu primer recuerdo cofrade en Granada, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está en tu memoria y en la propia geografía de tu ciudad? Bueno, yo nací en el Albaicín y entonces tengo una conexión muy directa con la Hermandad de la Aurora, que era entonces la única hermandad del Albaicín junto con el Silencio. Eso en mi infancia más
más prematura, pero yo salgo de cofrade en fila mintiendo a quienes me hicieron la papeleta de sitio, mintiendo de que ya había hecho la primera comunión, no era verdad. Salgo por primera vez en la Semana Santa de 1960 con 7 años en la Hermandad de la Aurora. Y ese es mi primer contacto ya serio con la Semana Santa y mi posicionamiento de que hay algo que me atrae, que yo siento muy cerca de mí ante esos titulares. Y mi vocación empieza con 7 años a ser cofrade de a pie, nunca mejor dicho. ¿Qué recuerdas de aquella salida? De aquel momento, de tu familia, los preparativos, el recorrido. Recuerdo a mi madre, porque los hábitos blancos de la Aurora, entonces en aquellos años no eran tan blancos y eran de lienzo moreno, que se llamaba entonces, ¿no? Las sábanas se hacían con lienzo moreno, las de algodón. Y entonces recuerdo a mi madre con una plancha durante 2 o 3 días, quitándole las manchas de cera al hábito. Recuerdo un primer fracaso de lavar el hábito porque, como sabes, el hábito tiene las bocamangas rojas y también el fajín. Y entonces al lavar aquello destiñó terriblemente y entonces hubo un guirigay tuvo que ir a cambiar el hábito, volver entonces a quitarle las manchas de cera al anterior. Y por parte de mi madre el sacrificio fue importante. Yo disfruté mucho el recorrido, lo recuerdo, estuve hasta el final y todavía si hago un esfuerzo puedo recordar las voces de Tamayo, que era un cofrade extraordinario que mandaba una cuadrilla de costaleros profesionales, evidentemente, con los pasos. Y luego tengo un recuerdo muy bonito, pasados los años, con la Virgen de la Aurora. Yo no falté a esa salida de penitencia con la Virgen de la Aurora. Iba a faltar los 2 años que yo estaba haciendo el servicio militar. Pero quiso la suerte de que no fuera así, porque yo me fui voluntario a hacer el servicio militar porque al irme voluntario podía vivir en Granada, hacer la mili en Granada y trabajar así en la hoja del lunes, en el diario Patria y en Radio Popular, que es donde yo ya estaba. Entonces, esos 2 años que yo no iba a salir en la Aurora, porque estaba haciendo servicio militar, pude salir, pero no salí de penitente, de nazareno en la fila, sino como militar, porque el batallón mixto de ingenieros al que yo pertenecía, su banda de cornetas y tambores era la que acompañaba a la Virgen de la Aurora y además hacía una jornada completa porque por la mañana veníamos a montar unos puentes que hacíamos para salvar los escalones de la iglesia de San Miguel el Bajo y los primeros escalones de San Gregorio, de la placeta de San Gregorio. Esos los montábamos los ingenieros zapadores y por la mañana montábamos los puentes y por la tarde veníamos a desfilar en la procesión, con lo cual tampoco falté durante mis años de milia a la cita con la Aurora. Fíjate que interesante porque se entremezcla tu mirada, tu memoria de niño, de joven, con la panorámica social de una Granada que nada tiene que ver con la de ahora, años 60, años 70. Esa sociedad, si pones el retrovisor, si miras hacia atrás, esa Semana Santa, esas cofradías, qué diferente era todo, ¿no, Tito? Era muy diferente y como diría un granaíno castizo del Albaicín como yo, muy pobretico. Es que era una Semana Santa bastante ramplona, porque no había posible. En aquellos años 60, 70, pues, la cosa andaba cortita, que diría un castizo también, ¿no? Entonces, bueno, pues los cortejos eran mínimos y la cera era la que había. Y los pasos, pues algunos, yo recuerdo haber salido de penitente en la Hermandad de las Penas, con la Virgen de las Penas sin palio. Cuando mi familia nos mudamos a la calle San Matías, que bajamos del Albaicín al Realejo, yo me hice cofrade de la Virgen de las Penas con aquel hábito
oro viejo, mostaza, con la vuelta morada de la Virgen de las Penas, que fue lo primero que me atrajo. Y yo recuerdo la Virgen de las Penas que todavía no se le había hecho el palio. Pues como eso todo, ¿no? Quiero decir que los mantos eran los que había y para tener un manto bordado eso ya era un lujo. Y el cortejo de penitentes que tenía más de 50, eso ya era una maravilla. Y camareras las justas, la cosita, los pasos con ruedas, porque los costaleros costaban mucho dinero y además te presionaban o te sobornaban para que le subieras el sueldo en mitad del recorrido, ¿no? No había aparecido todavía el costalero cofrade y por lo tanto estábamos en manos de unos profesionales que en un momento determinado podían hacer muy difícil el continuar con la profesión, ¿no? Claro, estamos hablando de momentos difíciles, ¿no? De mantener una estación de penitencia, sacarla a la calle. Tampoco el apoyo de la Iglesia en aquel momento sería No, el más adecuado. La Iglesia estaba de espaldas a la Semana Santa, pero totalmente. Tú le nombrabas a un párroco algo de una hermandad de Semana Santa y le crujían las carnes, ¿no? No, vivía totalmente, hasta el punto de que, bueno, no entrábamos a la catedral estaba cerrada, no había cultos en las hermandades, ¿no? Muy pocas hermandades podían tener un cura a su servicio para que le llevara a cabo los actos litúrgicos, ¿no? Las hermandades salían el día que les correspondía en Semana Santa y se volvían a ver los hermanos al año siguiente. No había cultos, no había presentaciones de cartel, no había pregones, era una Semana Santa. Ten en cuenta que cuando la Hermandad del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción se funda, ante un panorama desolador, había hermandades ya que habían desaparecido de la Semana Santa, que no salían. Por ejemplo, los escolapios no salían, los ferroviarios no salían, algunas otras que salían lo hacían con unos cortejos que eran de auténtica lástima y pena. Y en ese panorama tan grave fue la situación en esos años que incluso el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla abrió una cuenta corriente en un banco de la calle Sierpe para sufragar los gastos y que no se perdiera la Semana Santa de Granada, ¿no? Yo he vivido esos momentos tan difíciles, que afortunadamente ya forman parte de la historia. Momentos delicados que forman parte, como bien dices, de esa memoria de una ciudad y de un ámbito cofrade como el de Granada. Pero que son puntos de inflexión. Llega un momento, hablamos ya de los años 70, en donde hay cambio generacional, hay cambios sociales que permiten que la Semana Santa se pueda revitalizar, ¿no? O al menos pongan los pilares, las bases de una nueva Semana Santa, de unos nuevos tiempos. Sí me gustaría conocer, antes de entrar en tu valoración de cómo recuerdas aquello y qué balance puedes hacer de aquello, sí me gustaría saber algunos nombres de aquellos años 60, años 70, de esa infancia, de esa juventud, nombres de barrio, gente y cofrades que todavía guardes en tu memoria. Sí, hombre, yo recuerdo al amigo Talavera en la Aurora, ¿no? Y, como decía antes, a Tamayo, ¿no? Y recuerdo a don Antonio Berbel, que era nuestro hermano mayor, ¿no? Que fue un eterno don Antonio Berbel, en el que guardamos una anécdota curiosísima que nos ocurrió en el año 78 cuando sacamos por primera vez la concha, ¿no? En el año 78 nos cayó el diluvio universal. Desde la carrera del Darro a Plaza Nueva, el cielo se abrió y cayó toda el agua que podía caer en Granada. Y entonces llamamos a las puertas de la audiencia entonces, que todavía no era Tribunal Superior de Justicia, unos buenos guardias civiles que había en la puerta, pues se apiadaron de nosotros y nos abrieron las puertas. Y allí metimos los pasos. Pero claro, allí estaban los pasos del Gran Poder y la Esperanza, porque no salían de Santa Ana, salían de la audiencia. Estaban los pasos del Santo Entierro, que no salía de Santa Ana, salía de la audiencia.
Y encima la Aurora metió sus pasos y nosotros metimos los nuestros, ¿no? Con lo cual la audiencia, si no se desquebrajó aquel día, ya va a seguir durante muchos siglos. Y escampó. A la media hora de estar allí dentro, bueno, el cielo se abrió un poco y nos dio una tregua. Y entonces recuerdo a Enrique Mejías, nuestro primer hermano mayor, que se estaba fumando un pitillo con Antonio Verbel en mitad de Plaza Nueva, delante de la audiencia, con las puertas abiertas, a ver qué hacíamos. Nos vamos a tribuna, regresamos. Y yo escuché aquella conversación, yo era mayordomo, llevaba una sección de la Concha y estaba con ellos. Y entonces dicen Enrique Mejía, Antonio, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos hacia la tribuna o tú te vas a San Miguel y yo me vuelvo al convento de la Concepción? Y entonces Antonio Verbel dice, refiriéndose a las imágenes, dice, yo no tengo más remedio que volverme a San Miguel el Bajo porque yo encima de los tronos llevo joyas. Y Enrique Mejías, que tiene una retranca muy sutil, dijo, pues yo voy a seguir hacia la tribuna porque yo llevo muñecos del 95. Son anécdotas que han ocurrido a lo largo de la Semana Santa, que explican muy bien el impulso de aquellos años 70, ¿no? O sea, hacia adelante, hacia atrás ni para coger impulso. Si llueve, que llueva, pero nos vamos a la tribuna y hacemos el recorrido oficial. Qué interesante lo que acabas de contar, Tito, porque es una auténtica metáfora de los tiempos, ¿no? De esos nuevos tiempos a los que hacíamos referencia, ¿no? Los años 70, finales de los 70, los 80. ¿Qué pasó en nuestra sociedad? ¿Qué pasó en Granada para que se pudiera revitalizar la Semana Santa viniendo de donde venía, con los problemas que has referido también? ¿Qué pasó en Granada en aquellos años? Pues pasó que la juventud que no se acercaba ya a las filas cofrades, porque las juntas de gobierno tampoco lo permitían y todavía no participaba la mujer en la Semana Santa, tan solo de mantilla, quiero decir, a los jóvenes no se les hacía caso, ¿no? Las juntas de gobierno se eternizaban con hermanos mayores que llevaban 20 años y aquello no había forma de moverlo. Y bueno, pues hay un momento en el que a través de la trabajadera la gente joven se acerca a la Semana Santa. No se acerca tanto a la fila a ser cofrade, a llevar un cirio en la mano, un guión o un estandarte, sino que la gente joven ve en el ser costalero una forma diferente, novedosa para nosotros. Aquí no existía eso, sí existían otras Semanas Santas de fuera, de acercarse a la Semana Santa. Y ese impulso de la juventud hace que sirva de revulsivo para poner en marcha otra nueva Semana Santa. La Hermandad de la Concha y el Manuel se funda cuando todo el mundo en la Federación de Cofradías decía que era una locura crear una nueva hermandad, porque lo que había que hacer, que también había que hacerlo, era sacar las hermandades que no salían a la calle, recuperarlas. Yo he estado en la recuperación de esas hermandades y recuerdo aquella noche que a las 3 de la mañana llegó Antonio Sánchez Ramírez, el compadre, a tocar a la persiana del bar El Sota en el Realejo. Y claro, estábamos allí dentro dando la murga. Levantaron la persiana, entró el compadre y dijo, señores, ir anotando aquí vuestro nombre, vuestro domicilio y esto es lo que tenéis que pagar porque vamos a sacar a la calle la Hermandad de los Escolapios. Y nos hizo cofrades a los 70 costaleros que estábamos allí en el instante y con esas inscripciones sacamos la Hermandad de los Escolapios después de muchos años a la calle. Por lo tanto, fue un trabajo paralelo. Por una parte, el reactualizar la Semana Santa, las cofradías que estaban en esa sombra, sí. Pero por otra parte, empezar un trabajo de nuevo. No tenía sentido, lo mismo que no tenía sentido que la Hermandad de los Ferroviarios, una de las pocas gremiales que nos quedaban, tampoco estuviera saliendo a hacer su estación de penitencia. Es verdad que había mucha gente que decía, bueno, es que lo que hacemos es un simulacro, porque si no nos dejan entrar a la catedral, ¿qué estación de penitencia hacemos? ¿No? Recuerdo el martillo de la Hermandad de las Penas tocando en la cancela tantas veces, ¿no?, para que nos dejaran entrar.
Bueno, pues hasta que vino Monseñor Antonio Cañizares no entramos en la catedral. Eso también hizo que mucha gente se apartara un poco de la Semana Santa de Granada, sobre todo esa gente joven, ¿no? Que veía que habían tocado techo y que esto no iba a ningún sitio, ¿no? Yo, después de recuperar esas hermandades y de procurar un asilo religioso decente a otras, ¿no? Porque era bochornoso que la Hermandad de los Gitanos fuera peregrinando de iglesia en iglesia y hasta en un par de ocasiones tuvo que salir la hermandad, en lugar de una iglesia, del garaje de coches que había en la placeta de Cuchilleros, que sacaban los coches para que ellos organizaran la procesión, y desde allí salía la procesión nada más y nada menos que del Cristo del Consuelo, ¿no? Todavía no se había incorporado la Virgen del Sacromonte, iba como busto a los pies del Cristo. Es que teníamos una Semana Santa realmente catastrófica. Tito, volviendo a los nombres, ese grupo, por ejemplo, del Sota, ¿no? Esa gente con ganas, con motivación para impulsar esa otra Semana Santa, esa nueva Semana Santa. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese grupo de gente que os movíais, ¿no? por los barrios, os movíais por los entornos de los templos, que empezasteis a escribir una nueva página, y además, afortunadamente, consolidada de esa nueva Semana Santa? Pues la reunión del Sota era muy peculiar y además una especie de collage, ¿no? Allí estábamos de distintas hermandades. Tampoco había casas de hermandades donde acogerse. Por lo tanto, eso es una figura nueva que tenemos ahora, ¿no? Las casas de hermandad, pero no teníamos casas de hermandad. Entonces había que refugiarse en bares que nos prestaran ese asilo. Y en el Sota el primero que nos lo prestaba era Pepe el Sota, ¿no? Que con la ilusión que nosotros le empujábamos llegó a ser hermano mayor de la Hermandad del Rosario, ¿no? Pero por obligación, porque lo metimos nosotros, ¿no? Y pues allí estaba desde Pepe Carvajal con su gente de los favores, hasta Juan de Dios con su gente de los costaleros de la Santa Cruz, ¿no? De la Santa Veracruz, ¿no? Allí estaba José Carranza, el Willy, que entonces el Willy en aquellos momentos, en la Semana Santa, manejaba un artilugio de ruedas y monomando que era el paso del Cristo de la Humildad, porque no llevaba costaleros, llevaba unas ruedas, lo mismo que llevaba ruedas el Huerto de los Olivos, ¿no? O la Santa Cena. Y aquella gente era la que tenía el impulso de avanzar en la Semana Santa, de quitarle las ruedas a todos los pasos que las tenían, de meterle costaleros y de hacer de esta Semana Santa otra cosa tan diferente que afortunadamente disfrutamos hoy, ¿no? Te estoy escuchando y qué importante me parece el testimonio y sobre todo que la gente joven, los cofrades actuales, sepan reconocer esos nombres y sepan quiénes fueron esas personas. Piensas, luego nos adentramos un poco en esa mirada más hacia el futuro, ¿no? Pero ¿piensas que Granada, su Semana Santa, el ámbito cofrade de Granada tiene una deuda todavía que tiene que pagar con esa gente, con tu generación? Bueno, es una generación que no hemos pedido nada a cambio, ¿eh? Lo hemos hecho y ha quedado hecho. Recuerdo que hay gente que ha pasado a un segundo plano con total naturalidad, sin que haya salido una urticaria por no estar en la foto, ¿no? Y entre los que me encuentro, quiero decir que estamos muchos de aquellos que pegamos un avance terrible en la Semana Santa, que la hemos conseguido recuperar entre todos y todas después de la incorporación de la mujer. Y bueno, no nos pasa nada por estar un poco apartados del foco, que lo vemos bien y además la disfrutamos, ¿no? Y nos sentimos muy, muy orgullosos. Reconocimiento a aquella generación, había que hacer tantos reconocimientos que sería imposible, ¿no? La relación de nombres es interminable.
desde la gente que puso ilusión en la costalería, a la gente que puso ilusión en recobrar algo que nosotros no teníamos aquí, que eran las casas de hermandad, y empezaron a hacerse las casas de hermandad, y la gente que empezó a bordar sus propios enseres en sus hermandades, ¿no? Yo recuerdo asistir a bordados en hermandades pues como la de la Cañilla, ¿no? Donde la gente bordaba, su propia gente bordaba el estandarte del gallo, ¿no? Del gallo tapado, o donde, por ejemplo, yo he estado en La Estrella, en el Albaicín, viendo cómo la familia Ladrón de Guevara bordaba allí todas las tardes con las vecinas, ¿no? Si eran unas caídas como si fuera un estandarte, ¿no? Lo que fuera. Yo decía que a mí me parece que los homenajes serían tan tumultuosos que no había forma de agradecer. Es verdad que hay individualidades de esa Semana Santa, impulsores, que, por ejemplo, sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? Impulsores, además, no solamente de hermandades, sino de este ambiente cofrade. Hablo, por ejemplo, de Curro Andrés, ¿no? Francisco Andrés, fundador de La Concha, fundador del Nazareno, mantenedor, yo creo que reavivador de la saeta en la Semana Santa, y que gracias a su magisterio pues hay un montón de chicos y chicas jóvenes que abordan la saeta en un momento también en el que era muy raro ver a un saetero por las calles cantándole una imagen, ¿no? También sufrimos esa crisis. Y claro, pues esta gente que ha estado ahí pegada a la creación de este proyecto tan importante que ahora disfrutamos. Lo que sí me gustaría es que la gente joven fuera consciente de que para llegar a este momento tan brillante que tenemos de la Semana Santa, tanto artísticamente como en el ornato, como en la importancia de la vida cofrade de cada hermandad, de la obra social que se realiza desde las hermandades hacia la sociedad, el camino no ha sido fácil y hemos dejado mucha gente por el camino que no se ha llevado a lo mejor los méritos suficientes. Pues yo recuerdo cuando Antonio Pimentel pues vestía de la Semana Santa de Granada 30 imágenes, porque era día y noche con los alfileres vistiendo imágenes, porque no había vestidores en Granada, ¿no? O me acuerdo de Joaquín Belgar y su mujer en La Borriquilla, cosiendo en su casa una capa para la Virgen, y Joaquín Belgar vistiéndola durante tantos años, ¿no? Y esa gente es imposible que pueda recuperarla una a una y hacerle un homenaje, ¿no? Pero al menos mientras el señor Alzheimer no nos visite, yo voy a seguir nombrándolos y voy a seguir reconociéndoles el mérito que han tenido, porque gracias a todos ellos estamos aquí. Y aquí queda registrado, afortunadamente. Fíjate que hay muchos capítulos, ¿no? Hemos hablado de los años 60, los años 70, ese grupo de gente, nombres propios, singularidades, el aspecto social incluso, ¿no? Todo ese telón de fondo social de una Semana Santa como la granadina tan peculiar, ¿no? Y tan única. Pero entramos, por ejemplo, en la década de los 80 y con esa inercia que nos has contado, entramos en otra etapa, incluso en donde tú te conviertes en actor, observador y narrador en primera persona. Hablamos de los medios de comunicación, hablamos del periodismo, de contar y hacer noticia en ese ámbito de la Semana Santa. ¿Cómo empiezas tú ahí? ¿Cómo es tu punto de partida? Yo empiezo, como empiezan todas las cosas que luego van a durar decenas de años, por casualidad. Yo voy a que me hagan una entrevista a Radio Popular, que me la tiene que hacer José Antonio Lacarce. Me mandan a que me haga una entrevista, pues yo soy el director de teatro más joven de España en ese momento.
yo fundo el grupo de teatro de Juventudes Musicales en Granada y entonces mi presidente dice, vete a Radio Popular mañana y te van a hacer una entrevista a un tal José Antonio Lacárcel. Y voy a que me haga la entrevista. Y salimos de la entrevista y me dice, oye, tienes buena voz, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Digo, es que no lo había pensado nunca, pero ¿tú crees que yo puedo en la radio? Yo creo que sí. Vente mañana que vamos a hablar con el director. Y efectivamente aparecí en Radio Popular de la mano de José Antonio Lacárcel a hacer de todo. Pero José Antonio Lacárcel tenía el único programa de radio de Semana Santa que había en Granada entonces. Había solamente 3 emisoras, La Voz de Granada, Radio Granada de la cadena SER y Radio Popular. Y la única que tenía un programa de Semana Santa durante la Cuaresma era Radio Popular y lo hacía José Antonio Lacárcel, que estaba estudiando aquí Derecho, era cofrade murciano, y lo hacía José Luis de Vicente, nieto del fundador de Nuestra Señora de las Angustias de la Alhambra. Ellos dos hacían un programa que además no se habían vuelto locos para ponerle el nombre, porque le pusieron el nombre del boletín que tenía la Hermandad de la Alhambra, que era Cruz de Guía. Entonces, José Antonio Lacárcel me dice, esta noche hacemos el programa de Semana Santa, ¿tú sabes algo de Semana Santa? Digo, hombre, yo soy cofrade de la Aurora, he sido cofrade de las Penas también, y bueno, me gusta la Semana Santa. Y digo, pues vente y hacemos el programa. Venga, el programa de Semana Santa. Y ahí empezó. Eso fue en 1971. En 1981 a mí me nombran director de Radio 80 en Granada y entonces yo me invento un programa de Semana Santa durante todo el año. Era un programa a la semana. Después me voy a Radio Cadena Española. Todo esto lo compaginaba también con la prensa escrita. Y en Radio Cadena Española hago un programa de Semana Santa durante la Cuaresma y transmito las procesiones. Y de Radio Cadena Española paso a Canal Sur, donde ya transmito las procesiones, hago el programa diario de la Semana Santa, aquí, en Málaga, en Sevilla, y transmito para la televisión de los andaluces pues, la Semana Santa de Granada, la de Málaga, la de Sevilla, la de Jaén, y creo que ahí paré, porque los otros compañeros tienen que hacer algo también. Vaya trayectoria, ¿verdad? Y vaya experiencia, vaya experiencias y anécdotas que seguramente tienes que conservar. Sí. Tito, ¿piensas que ese impulso a la Semana Santa también se debe a este tipo de espacios y nuevos espacios que se abrieron en la comunicación a la hora de divulgar, de promocionar y dar conocimiento a lo que se estaba haciendo en las hermandades? ¿Cuánto le debe la Semana Santa a la comunicación? Mucho, porque lo que no se divulga no se conoce. Yo recuerdo aquellas Semanas Santas de mi infancia y mi adolescencia donde los granadinos se iban a la playa. El que más y el que menos tenía algo en las muñecas, en Motril, y se iba a la playa, y Granada se quedaba desierta y nos quedábamos los cofrades solos aquí, ¿no? Claro, eso ya no ocurre. La divulgación en los medios de comunicación es fundamental, porque, hombre, siempre que sea una información reglada, justa, honesta y objetiva. Luego hay otras cosas, pero la de los medios profesionales y sobre todo información en manos de periodistas especializados y de cofrades, eso es muy importante. Eso le da un respaldo a la Semana Santa y a las actividades estupendas, ¿no? Y claro, aquí había que empezar por transmitir las procesiones. Es que las procesiones no se transmitían de Granada, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran aquellas retransmisiones? Pues aquellas retransmisiones eran que nos dejaban poner una línea microfónica que se llamaba entonces telefonía telefónica en la tribuna de la Plaza del Carmen y tú transmitías desde allí lo que veías.
veces hasta lo que no veías. Bueno, yo tengo una anécdota ahí muy buena, que alguna vez he contado, que yo transmití la procesión de los gitanos para toda España sin que estuviera la procesión de los gitanos. Y fue un éxito. ¿Y ese truco de magia cómo se hace? Bueno, pues se hace que a las 7 de la tarde que tenía que estar, yo entonces estaba en Radio Popular de Granada, en la cadena COPE, y nos dicen, creo que era el año 81, 80-81, y nos dicen que por fin, que veníamos pidiéndolo durante mucho tiempo, Madrid a nivel nacional nos va a dar la oportunidad de transmitir la procesión del Cristo de los Gitanos. Y dije yo, 2, 3 de la madrugada en el Sacromonte. No, a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. Bueno, menos da una piedra. Y nos fuimos el miércoles a las 7 de la tarde. Salía entonces, recuerdo, la hermandad estuvo saliendo durante algún tiempo de la iglesia de San Matías. Y mi compañero Pepe Campos, como operador de sonido, y yo nos fuimos a la Plaza del Carmen a transmitirla para toda España, la procesión de los gitanos. 7 de la tarde, nos dan paso. ¿Qué tal, compañero? Ya está. Yo mando a Pepe Campos al fondo de la calle Nava y no viene nadie. Y yo estaba diciendo, pero esta tarde preciosa de Granada, con la Alhambra por testigo y tal. Estaba hablando a ver si venía la cruz de guía. Bueno, hay un momento determinado en que Pepe Campos se acerca a Paños Ramos, que era la esquina de la calle Nava, ve que no viene la procesión, y en las sillas metálicas que tenía la tribuna entonces, que eran las que tenía la banda municipal, sillas metálicas que sonaban muy bien, Pepe Campos, que había sido tambor en la banda del Centro de Instrucción de la Marina de San Fernando, que fue donde hizo la mili, coge de la caja del técnico de sonido 2 destornilladores y empieza a hacer el redoble del tambor. Y aquí sonaba como un tambor. Y entonces me dice, tira. Y yo, sin ver a nadie, empiezo a decir, ante nosotros la cruz guía del Cristo de los Gitanos con sus 2 faroles, tras ellos camina la primera sección y yo describí perfectamente toda la hermandad de los gitanos. Hasta el final, hasta el último músico. Al final, pues señoras y señores, esto ha sido todo. Gracias por su atención, España. ¿Y no apareció la cruz de guía? No, era uno de los años que se había retrasado porque se había roto una pata de la parihuela o no sé qué, y estaban allí con un martillo dándole en la iglesia, y yo transmití la procesión de los gitanos para toda España sin que pasara la procesión. Claro, nos fuimos, Pepe Campos y yo, temblando los dos, al Club Taurino, detrás de la tribuna, nos tomamos una cerveza y dijimos, mañana estamos despedidos. Digo, pues es verdad, mañana estamos en la calle. Y seguimos. El día siguiente era Jueves Santo, el Viernes Santo hicimos nuestra transmisión y llegamos el lunes a la emisora. Y nada más entrar, nos dice, Encarnita, la secretaria, dice, el director os está esperando. Y entonces ya, digo, hasta aquí hemos llegado, aquí se ha terminado la profesión. Entramos al despacho, ¿qué hay, director? Buenos días. Oye, ahí ha llegado un fax de la Dirección General de Madrid, léelo. Y nos felicitaban y nos daban la enhorabuena por lo bien que había salido la transmisión. Una transmisión sin hermandad. Sí, no. Esa es una de las cosas que me ha pasado en Semana Santa. También he pregonado hermandades que no habían salido a la calle nunca. ¿Cómo cuál? La lanzada. La lanzada. Yo soy el primer pregonero de la lanzada. Pero claro, José Pedro Rojas, que venía conmigo de la Aurora, se empeñó en fundar la hermandad y en que tuviera su pregón.
Y yo le dije, bueno, pues me parece muy bien, pero el pregón el año que viene, cuando la hermandad haya salido, la gente sepa que es una hermandad de la Lanzada. Y dijo, no, 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 el pregón hay que darlo antes. Bueno, ¿y quién va a ser el pregón? Dice tú. Así que yo di el pregón de la Lanzada sin que la gente hubiera visto jamás en la vida la hermandad de la Lanzada en la calle. Qué bueno. O la di esa cuaresma que salía. Qué bueno. Me han pasado cosas de esas en la Semana Santa. Y también he sido el primer pregonero en pregonar una coronación canónica, ¿no? Porque anteriores a la de la Virgen de las Angustias de la Alhambra, que es el pregón que yo doy de esa coronación, habíamos tenido dos, en 1913 la Virgen de las Angustias y en el 61 la del Rosario, pero no se habían pregonado. Se habían coronado canónicamente, pero no existe pregón de esas coronaciones. Y soy el primer pregonero de una coronación en Granada que hace un pregón. Después han venido otras. Han venido muchos, incluso muchos pregones también por tu parte y presentaciones, pero ¿tu presencia en el Teatro Isabel la Católica, en el pregón oficial, para cuándo? No lo sé. Es una cosa que he rechazado dos veces y todavía no lo tengo claro. Por distintas. A mí me gustan los pregones como el primer pregón de la Concha. Todo el mundo se cree que yo soy el primer pregonero de la Concha y no, yo soy el segundo. Yo soy el primero que se da en el monasterio de la Concepción. Ese pregón es el segundo, no es el primero. El primer pregón de la Concha lo dio un sevillano que ayudó mucho en la gestación de la hermandad y lo dio para 7 personas en la sacristía de San Pedro. No teníamos sitio donde dar el pregón y nos fuimos a que don Carlos del Castillo nos dejara la sacristía de San Pedro y en la sacristía de San Pedro entramos el pregonero y 7 más. Y allí dio su primer pregón de la Concha. Esos pregones me encantan. A mí los pregones de grandes teatros y grandes auditorios y estas cosas, yo es que soy, como pregonero soy más íntimo. Yo no soy de la araca y que busque el espectáculo y la plata. A mí esos pregones no me gustan. Esos pregones para otras Andalucías. No creo que sea el estilo granaíno. Y si es el estilo granaíno, no es el mío. Y en un par de ocasiones, por distintas razones, he dicho que no al pregón de la Semana Santa, que no descarto que diga que sí. ¿A la tercera ir a la vencida? Pues sí, es posible, pero tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Ahí. Han sido razones muy distintas en las dos ocasiones por las que he dicho que no. Tito, hemos hablado de ese resurgir de la Semana Santa, también con el apoyo o el impulso de los medios de comunicación, años 80, programas, luego aparecen más programas de Radio Cofrade, por ejemplo. Claro. En los años 90, si tuvieras que hacer también una valoración de esa etapa ya de consolidación, ¿no? Y con nuevas hermandades fundadas, las de los años 80, con nuevos barrios que se incorporan a la Semana Santa granadina. En aquellos años 90, más o menos, ¿qué recuerdos tienes tú de esa Semana Santa? Bueno, es una Semana Santa que va creciendo y que en ocasiones, bueno, como toda cosa que crece, puede tener alguna deformación que hay que corregir, ¿no? Es una Semana Santa, hasta llegar al 2000 que entramos a la catedral, es una Semana Santa en la que la incorporación de la mujer en algunas hermandades se resiste. Y para mí la incorporación de la mujer a la Semana Santa es importantísima, porque eso nos da un impulso tremendo y nos da una visión muy distinta de la que teníamos tan añeja y casposa, hay que decirlo. Entonces, afortunadamente eso sucede en los años 90 y donde hay un momento también en el que una cura de humildad no viene mal. Quiero decir que en ese movimiento costalero juvenil que yo he dicho antes, que estaba impulsando la Semana Santa y la estaba sacando del atasco tremendo y del ostracismo, en algún sector de esa costalería y de esa juventud
se muere de éxito y se extrapolan los egos y los orgullos y hay quien piensa que es el rey del mambo o el ombligo del mundo y entonces esos efectos colaterales de todo progreso y de todo desarrollo hay que corregirlos también. Eso ocurre en la década de los 90, en la que no todo el monte es orégano y no todo es la juventud y no todos son los costaleros, y hay que reconsiderar que hay hermandades que tienen 4 cuadrillas de costaleros y 30 penitentes en fila. Es decir, mire usted, esto es un desastre. No tiene sentido que tenga usted 4 cuadrillas para hacer todos los relevos que usted quiera y que luego en las filas haya 3 penitentes con 2 velas allí, ¿no? Aquí se está descuadrando algo. Todo ese movimiento hemos tenido que ir haciéndolo poco a poco para que esto no se nos vaya de madre y para que nadie sea más importante que nadie en la hermandad y que tenga la misma importancia un cofrade, un nazareno que va en silencio con su vela en una fila, a un costalero que manda debajo y que es un puntero y que sabemos que es el alma de la cuadrilla. Tienen que tener su mismo valor dentro de la hermandad y además son imprescindibles. Lo mismo ocurre también en la Junta de Gobierno. Dentro de esa reflexión, el hecho de que tú hayas conocido otra Semana Santa de otras provincias, otros movimientos cofrades diferentes a los de Granada, te coloca en una situación quizá privilegiada, ¿no? Para argumentar y para entender y explicar, ¿no? lo que nos estás contando. Sí. Hay mucha diferencia, por ejemplo, ya que tenemos nuestra vecina provincia de Málaga, ¿no? Hay mucha diferencia, ya que la conoces bien. Sí, ¿Qué diferencias notas y qué podemos sacar de conclusión positiva y de aprendizaje también de lo que está fuera de nuestra frontera? Bueno, en Málaga, por los años que yo he estado viviendo allí y he pregonado hermandades de Málaga y presentado carteles y transmitido su Semana Santa, he estado muy en contacto con ellos. La proyección de la Semana Santa de Málaga empieza desde dentro. Cuando nosotros teníamos una sede alquilada para la Federación de Cofradías de un piso en una calle estrecha, pues la agrupación de Málaga ya tenía un recinto amurallado hospitalario del siglo XIV con unas estancias extraordinarias, ¿no? Quiero decir, en Málaga se trabaja desde hace muchos años por la Semana Santa en un concepto muy elevado de la seriedad y el compromiso que debe eso tener. Y hablo de todo. Hablo de encargar un cuadro cada año a un pintor para que sea el cartel de la Semana Santa, que no sea un concurso de fotografías, no, un cuadro que además queda luego en prenda en una exposición permanente que hay en la sede de la agrupación, ¿no? En el concepto de no todo vale en la creación de marchas procesionales, sobre todo con ese espíritu tan peculiar y tan personal que tiene Málaga de transportar sus tronos. Nosotros aquí vamos 32 o 36 debajo y en Málaga hay tronos que calzan 326 o 240 el más pequeño, ¿no? Mire usted, la música no es la misma para andar de esa manera. Bueno, pues esa peculiaridad también la conserva. Y las tradiciones al más alto nivel, pero con el mayor rigor. Dentro de cada hermandad, la jerarquía es poco discutida. Pero es poco discutida porque el líder no es líder porque lo han votado unos amigos. Es líder por el conocimiento que tiene de la tradición, de la historia de su hermandad, de cómo hay que llevar las cosas. En ese aspecto nosotros tenemos todavía que trabajar un poco. ¿Piensas que también dentro de ese trabajo necesario y de esos retos, ¿no? a los que se tiene que someter el ámbito de las cofradías, se valora también la importancia que han tenido esas hermandades de las que hablábamos antes, las hermandades que se impulsan, por ejemplo, en los años 70, 80,
¿O seguimos todavía bebiendo de la tradición de esa Semana Santa del pasado y que, bueno, en nuestra memoria, la Semana Santa, por así decirlo, más identitaria de esta ciudad? ¿Piensas que esa evolución se mantiene en ese concepto de reconocimiento a esas hermandades? Yo no sé si se le reconoce. Lo que sí reconozco es que aquí cada uno hace de su capa un sayo. Quiero decir que cada hermandad lleva hasta el límite que quiere el seguir con la tradición, evolucionar o proyectarse de otra manera muy distinta. Aquí es que en ocasiones parece que nuestra hermandad es nuestro cortijo y aquí se hacen las cosas como decimos nosotros y poco tiene ya que ver con el entorno. Si en ese aspecto se es consecuente con la historia de la hermandad y la tradición, siempre que no sea apuntalar la hermandad en un sistema estético o tradicional que ya no va acorde con las circunstancias, bueno, son opciones. Uno, en ese aspecto, hay que dar la libertad a cada uno de que profese la fe y la tradición de la manera que más guste. Quiero decir, aquí hay cofrades en esta Semana Santa de paso de palio con alegría y hay cofrades que llevan toda su vida de cofrades en la Hermandad del Cristo de la Misericordia del Silencio. Qué dos maneras tan distintas de vivir la Semana Santa. Bueno, pues son perfectamente compatibles en la Semana Santa, ¿no? Cuando me dicen ahora, pues es que la Virgen de la Soledad de San Jerónimo, que para mí sigue siendo la de Santa Paula, pues es que parece que está retrocediendo a las catacumbas y está retrocediendo. Tiene su peculiaridad extraordinaria y están en su derecho de conservar sus tradiciones estéticas como quieran. Hay otras hermandades con otra estética, con otra ideología y con otra manera de vivir esta tradición religiosa que es la Semana Santa. No bombardee usted aquello, pásese a la otra. Usted es más bullanguero, a usted le gusta la alegría y que vamos a romper el palo. Muy bien, si hay hermandades de esas, váyase allá. Pero deje usted que también esté la Soledad de Santa Paula recuperando su tradición, como tan importante y reconocible es, que dice, hay que ver cómo es posible que a un cofrade le guste la hermandad del Santo Sepulcro. Mire usted, es que como ya dijo el Tato, es que hay gente para todo. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué uno no va a ser devoto de esa Virgen de Mora y de ese Cristo en la urna de nácar? Mire usted que sí. Que eso no es comparable con el Cristo de los gitanos a las 3 de la mañana en la vereda de en medio con las bengalas, con las saetas y con las lumbres. Pero es que eso también es Semana Santa. Y yo creo que esto es tan grande y tan hermoso que cabemos todos. Siempre que no intentemos meter la estética religiosa y cultural de los gitanos en el Santo Entierro, ni al contrario. Tito, en esa dicotomía, si lo trasladamos, por ejemplo, al mundo de la comunicación, el mundo de la globalización, de las redes sociales, por ejemplo, es decir, si tuviéramos que hacer un paralelismo o una contraposición entre las redes sociales, esas nuevas vías de comunicación y la comunicación tradicional de la Semana Santa en Granada, radio, prensa, ¿qué nos hemos perdido, qué nos estamos perdiendo y qué estamos ganando? Bueno, estamos ganando difusión, sin duda, ¿no? Pero en las redes sociales, de las que me honro en no existir, hay que tener, yo solamente pongo un reparo, ¿no? Y es la cobardía de quien acusa o instiga bajo unas siglas o bajo unos números, sin poner su nombre y 2 apellidos y su carnet de identidad después del comentario, ¿no? Es mi única objeción. Yo, las redes sociales sé que tienen una repercusión extraordinaria y que además son una ventana abierta para que todo el mundo se exprese libremente, pero
Me consta, ya digo, yo no existo en las redes sociales, pero me consta por lo que me cuentan y por lo que puede llegar a mis oídos, que hay bastante desalmado que sin dar la cara, dentro de una cobardía extraordinaria, soy R342, muy bien, encantado. Pero, qué lejos aquellas tertulias, ¿verdad? Cofrades, claro, de este otro tipo de tertulia claro, anónima, ¿no? En trinchera. claro. No, es que me parece una cobardía extraordinaria, ¿no? Mire usted, tenga usted la valentía, lo mismo que cuando un periodista recibe una carta al director de un señor que no le parece bien su artículo y la firma con 2 nombres, su apellido, su carnet de identidad. Muy bien, lo mismo que el periodista firma su columna, pues la carta con la crítica también, ¿no? Es lo único que no me gusta en las redes sociales, pero como promoción de la Semana Santa, hay ahí, como diría un experto en marketing, un nicho importante de producto. Tito, cronista oficial de Granada, de tu ciudad. Sí, y ya terminamos. Si tuvieras que hacer la crónica, la próxima crónica, y es de Semana Santa, es de tu Semana Santa, a ver, ¿cómo sería ese dibujo? Bueno, sería un dibujo afortunado. Sería un dibujo afortunado y sería un dibujo optimista. Sobre todo porque yo me parece que la Semana Santa de Granada está en buenas manos. Y hablo de cada uno de los cofrades y de las cofrades y de las camareras y de los costaleros, de la gente que tan ilusionada está trabajando por la Semana Santa. No hay que olvidar, y es un tópico, pero hay que reconocérselo, que para que la Semana Santa se ponga en la calle, hay un montón de hombres y mujeres que están dejando de atender su ocio a su familia, dejando muchas horas de sueño, dedicándoselo a la Semana Santa. Aquí nadie está en nómina, al contrario. Aquí un cofrade paga su año y paga su tarjeta de sitio y paga la camiseta. Quiero decir que esto nos cuesta el dinero, pero además a algunos hasta les cuesta la salud. Y mire usted, aquí hay albaceas, hay gente en las juntas de gobierno que hace las cuentas, hay quien informa, hay mucha gente trabajando gratis. O sea, estamos hablando de miles de personas que son un censo muy importante para esta ciudad, que trabajan gratis por la Semana Santa. A mí me parece que eso es digno de elogiar. Yo creo que eso es importantísimo. Vamos, que la ciudad debería estar, no digo yo de rodillas ante ellos, pero que usted reconozca usted que esto, si lo encargamos a una empresa que lo haga, esto sería impagable. Luego, entonces, ese reconocimiento por parte de la ciudad ajena a la Semana Santa, yo creo que sería importante. Y esa crónica, como has dicho, crónica afortunada, con Sí. mirada hacia el futuro. Sí, Mucho mejor de lo que hemos vivido. Lo mejor está por venir. sin duda, sin duda. Hombre, quienes hemos conocido aquella Semana Santa, como decíamos al principio de los años 60, a lo que tenemos ahora. Mira, yo recuerdo como anécdota mi Pepe Campos, el técnico de sonido del tambor, y yo transmitiendo el regreso del Cristo del Rescate a la Magdalena. Estábamos en la unidad móvil que él tenía, un SEAT 124 verde, que la policía nos permitió meterlo en la placeta y pegarlo a la pared de la iglesia. Y se estaba encerrando el Cristo del Rescate. Estábamos Pepe Campos, la secretaria de Radio Popular de Granada, una novia que yo tenía, y yo. Esa era toda la gente que había encerrándose. ¿Tú te imaginas hoy al rescate encerrándose en esas circunstancias? Recuerdo que había una vecina en el balcón de enfrente, la señora mayor, en absoluto silencio. Éramos toda la gente que estaba encerrando al rescate. Ahora tú vete a encerrar el rescate, a ver si puedes entrar. Pues esa es la diferencia
y la contraposición con el pasado y con el futuro, ese futuro de la Semana Santa y de las cofradías, favorable y afortunado, como has dicho en tu crónica. Tito Ortiz, un placer, muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Granada, comunicación, periodismo. Sí, Granada. Yo creo que ahí se encierra todo. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti. En este sagrado lugar, donde San Juan de la Cruz vivió y creó, he tenido el privilegio de pasar unas horas entre amigos cofrades. Gracias a vosotros. Tito Ortiz.